Ok. Hoy vamos a hablar del dominio propio y vamos a estar hablando sobre uno de los miembros del cuerpo, ¿verdad? Yo quiero comenzar como dando un preámbulo de lo que vimos el domingo para ponerlo en contexto, porque me parece que es como una continuación de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Llevamos 2 domingos hablando de esto. Este es el tercer día hablando de lo mismo. Parece que el Señor, ¿verdad? Nos está diciendo algo, porque no es casualidad. Y en la escuela bíblica, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre el poder del pecado, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, nuestra naturaleza débil. Tenemos que ver que al aceptar a Cristo, nosotros tenemos una naturaleza dual, porque tenemos el cuerpo nuestro, ¿verdad? El cuerpo carnal, pero entonces Dios nos enviste con poder de lo alto. De manera que en ese sentido nosotros venimos a ser como Cristo. Lo único es que Cristo era el hombre perfecto, ¿verdad? Él no tenía pecado. Nosotros tenemos pecado. Esa es nuestra naturaleza carnal. Pero tenemos una naturaleza carnal y tenemos poder de lo alto. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos una fortaleza y por eso es que Dios nos está pidiendo que nosotros aprendamos a entrar en ese proceso de transformación, porque Él nos ha dado lo que necesitamos para poder, ¿verdad?, salir adelante. De manera que ambos tenemos lo mismo, pero en Cristo, ¿verdad?, predomina la naturaleza interna, porque Cristo en su naturaleza débil, carnal, no, en su naturaleza carnal no era débil, era el hombre perfecto, pero él tiene una fortaleza interna que nosotros tenemos que aprender. Por eso dice que seamos como ¿quién? Como Cristo, porque ahora tenemos las mismas naturalezas, pero tenemos que aprender a desarrollar esa naturaleza interna. En nosotros domina nuestra debilidad, nuestra carne, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos que tratar de invertir ese proceso para poder llegar a ser como Cristo, que esa debilidad nuestra deje de existir, para que esas debilidades al desistir, va a dejar de existir cuando nosotros seamos fuertes espiritualmente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está señalando cuando nos dice que seamos semejantes a Cristo. Tenemos que aprender a ser fuertes. Nuestra fortaleza está en Él, pero si nuestra fortaleza está en Él, ¿verdad?, es porque nosotros hemos aprendido a ser fuertes espiritualmente. Eso es lo que significa. No es fuerte en Él tal vez esporádicamente. Es que nosotros seamos como Cristo, que tengamos esa fortaleza interna continuamente y que estemos enfocando las cosas espirituales continuamente. Porque el pensamiento de Jesús, ¿verdad? Si tú te das cuenta, cuando él hablaba con los discípulos, él le decía, ustedes no saben lo que dicen, ustedes no saben lo que hablan, porque Jesús piensa en las cosas de manera espiritual y los discípulos pensaban en las cosas de la manera carnal, ¿verdad? Como las ve el hombre. De manera que cuando esa fortaleza interna se llega a hacer en nosotros, se convierte, ¿verdad? Nosotros nos convertimos a lo que era Cristo, nosotros aprendemos a pensar de otra manera, a sentir de otra manera, a solucionar las cosas de otra manera. Pero en eso nosotros tenemos que crecer, ¿verdad? Para que esto ocurra, yo voy a ir rapidito, ¿verdad? Porque vamos a entrar en Santiago 3, que es donde estamos, ¿verdad? Para que esto ocurra, tenemos que someternos a lo siguiente, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la lengua hoy. Nos toca hablar de un miembro del cuerpo. Y yo lo voy a llevar hasta que lleguemos ahí. ¿Qué tiene que ocurrir para que nosotros obtengamos esa fortaleza interna y podamos responder a las exigencias del Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Él nos está pidiendo? Primeramente, tenemos que limpiar nuestro interior. Y el Señor habla, quítense de vosotros. Nosotros somos los que tenemos que limpiar la casa por dentro y no nos está pidiendo algo que nosotros no podamos hacer. Eso nos va a llevar a tener comunión con Dios.
¿verdad? Porque mientras Dios es santo y Él no tolera el pecado. De manera que en la medida en que nosotros aprendamos a purificarnos internamente, ¿verdad? Y a tener un corazón limpio, que es lo que Dios busca, nosotros vamos a crecer en nuestra comunión con Dios. Y eso incluye la transformación de la mente. La mente es parte del corazón, ¿verdad? Eso lo aprendimos cuando dimos transformado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la mente y las emociones son el alma y eso está dentro del corazón del hombre. Esa transformación de mente tiene que existir. Número 2. Luego aprendimos que tenemos que aprender a resistir la tentación, porque el que estemos en un cuerpo natural, con un cuerpo carnal, y tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, no quiere decir que ni vamos a sentir el pecado, ni vamos a responder al pecado. Vamos a querer pecar, porque nosotros respondemos a los deseos de la carne, ¿verdad? Hablamos de todas las tentaciones que la carne, que es pecadora, a la que la carne nos lleva. Y hablamos de tal vez los deseos sexuales, aún del hambre, ¿verdad? Que hay gente que sencillamente no tiene control sobre sus apetitos carnales, porque el cuerpo tiene exigencias sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo. Resistir la tentación de nuestra naturaleza débil. Porque las vamos a tener las exigencias, pero nosotros tenemos que saber responder a ellas. O el cuerpo está en control nuestro o nosotros estamos en control del cuerpo. Nosotros tenemos que decidir quién domina a quién, ¿verdad? Y la tercera era que no prestemos nuestro cuerpo al pecado. Si nosotros cedemos a la tentación, ¿verdad? Porque la tentación está ahí, dice que es de nuestra propia concupiscencia, que viene de nuestra propia naturaleza carnal. Dice la palabra que nosotros no podemos prestar nuestro cuerpo al pecado, eso tenemos que vencer esa tentación. Now, también hablábamos de que decía, cuando hablaba sobre el cuerpo, que no podíamos usar nuestros miembros. Hablaba del cuerpo específicamente en términos de los miembros del cuerpo como instrumento de pecado. Porque él describe cada miembro del cuerpo como una arma, una herramienta de pecado. Son armas de pecado. Él lo describe en la exégesis, dice que es como si fueran armas como las armas que usa el hombre, ¿verdad? Son armas de pecado. De manera que, ¿cuáles son los miembros del cuerpo? Son las manos, los oídos, el ojo, la boca. Y en este caso, que es lo que vamos a ver hoy, es la lengua. Porque de eso se trata el capítulo 3. Por eso yo lo enmarqué en la clase del domingo. Porque la lengua es un miembro del cuerpo. Y finalmente, en lo que terminamos el domingo es que decía que no prestemos nuestros cuerpos, ¿verdad? Y los miembros de nuestro cuerpo para pecar. Y aquí es que entra el capítulo 3 de Santiago. Porque Santiago nos va a hablar sobre, ¿verdad? Dice la lengua. De manera que comienza diciendo, yo quiero hacer una oración primero, antes de comenzar, para que el Señor nos ayude en esta noche. Vamos a orar y habiendo dado la introducción, entonces vamos a comenzar en Santiago. Bien, Señor, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú has estado con nosotros a través del día, porque tú has cuidado de nosotros, Señor, y tú nos has dado paz en medio de la tormenta. Yo te pido, Señor, que en esta noche que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas, tú continúes hablando a nuestras vidas, continúes, Señor, estamos continuando en el mismo tema que nos diste el domingo pasado. Y yo te pido que podamos recibir esta palabra y que nos haga sabios, que podamos aplicar la palabra a nuestras vidas. Yo te doy gracias por todos los que están aquí y te pido que tu unción fresca recaiga sobre nuestras vidas en esta noche.
y nos dé sabiduría. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido todo. Amén. Bien, pues vamos a Santiago 3, hermano. Dice, vamos a comenzar. Yo estoy leyendo de una versión diferente porque Dios habla hoy. Porque las palabras son menos complejas para muchas personas, ¿verdad? Y dice, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben, quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Bien, Santiago aquí está presentando un problema serio que tiene la iglesia, y es que hay mucha gente que está compitiendo, ¿verdad?, por ser un maestro. Y en la iglesia, pues, de Santiago parece que era un ministerio muy popular y mucha gente quería ser maestro por motivos erróneos, ¿verdad? Hay muchos motivos erróneos. Y él está advirtiendo, ¿verdad?, que aquellos que quieren ser maestros serán juzgados con más severidad. Yo saqué aquí, perdónenme, yo tenía aquí los otros versículos que quería compartir con ustedes para no tener que estar buscando en la Biblia. Denme un momento, porque vamos a ir citando las escrituras. Y el primero estaba, oh no, el primero estaba en Lucas 12:48. Lucas 12:48, voy a cogerlo de la segunda parte donde dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor te da mucho, te va a pedir mucho, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes y ser responsables con lo que el Señor nos ha dado y hacer buen uso de lo que nos está dando. Y no es solamente en términos de ministerio, el Señor nos está dando un espíritu de Dios, nos está poniendo en nosotros, ¿verdad?, herramientas para destrucción de fortaleza. Y nosotros tenemos que saber utilizar esas herramientas que Dios nos está dando para beneficio nuestro, ¿verdad? Porque el Señor demanda de nosotros. De manera que en este caso está hablando de que aquellos que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Número uno, porque conocemos la palabra. Y número dos, porque tenemos que ser, ¿qué?, ejemplos para los otros, porque tú no puedes hablar o enseñar lo que tú no estás dando, ¿verdad? De manera que uno tiene que tener mucha cautela de lo que uno hace en este ministerio. De manera que aquellos que son llamados y asumen el liderazgo sin el conocimiento, también tienen que tener cuidado, porque hay mucha gente que se llama, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ser maestro, o hay mucha gente que quiere asumir liderato sin tener un llamado de parte de Dios. Aunque todos somos llamados a trabajar en la obra, lo que es importante es que usted identifique en qué área, a qué área Dios le ha llamado a ministrar o a edificar, porque todos somos parte de un mismo cuerpo y cada uno de nosotros se supone que esté contribuyendo de alguna manera en la obra. Lo importante es que no nos llamemos y que oremos para saber en qué área Dios nos ha llamado a trabajar, ¿verdad? Hay que responder a ese llamado cualquiera que sea, cualquiera, con seriedad y con responsabilidad, porque Dios va a demandar de nosotros. Claro, dice el versículo 2, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y en ese modelo tenemos a Jesucristo, pero todos nosotros somos pecadores, de manera que no podemos esperar perfección de parte de nadie, pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que ciertamente somos pecadores, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y si cometemos un error, una falla, pues la cometimos como todo el mundo lo comete, pero no podemos estar pecando deliberadamente, porque el Señor ha puesto algo muy bonito en las manos de cada uno de nosotros
y tenemos que saber administrarlo. Somos mayordomos, de mucho o de poco. Todos somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y del ministerio, ¿verdad? Del el don que Dios nos haya dado o de nuestra vida espiritual. Somos mayordomos y Dios nos va a pedir cuentas de cómo nosotros manejamos cualquier cosa que Él nos haya puesto en las manos. Somos responsables tanto de nuestra conducta como de el conocimiento que estamos impartiendo. Hay gente que se para a hablar y no sabe lo que está diciendo. Yo he visto muchos maestros, ¿verdad? Y mucha gente en el internet que se paran a dar discursos. Yo he visto ministros parándosele encima a mujeres y sacándole demonios y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Que ustedes saben de lo que yo estoy hablando porque yo sé que todo el mundo lo ha visto. Dios nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Y cuando nos paramos aquí sin el conocimiento debido, pues vamos a tener que dar cuenta sobre eso. El otro aspecto que se menciona, ¿verdad? Indirectamente en Santiago es cuál es la motivación que nos lleva, ¿verdad? A querer tener un liderato en la iglesia, ya sea, en este caso, él le está hablando a los maestros. ¿Cuál es la motivación que te está llevando? ¿Te llamó Dios? Si Dios te llama, Dios te respalda, Dios te añade el conocimiento, ¿verdad? De cualquiera sea la cosa que tú, o el ministerio que tú vayas a hacer, o sencillamente tú deseas ser una personalidad en la iglesia, o tú deseas controlar. Hay muchas motivaciones. La motivación de Jesucristo era la motivación perfecta, porque Jesucristo fue llamado para instruir. Jesús era un maestro. A él lo llamaron y le dijeron, llévale a este pueblo este mensaje. Y la motivación de él era servir, obedecer al Padre, instruir en verdad. Jesús no estaba persiguiendo las masas lo perseguían a él. Jesús no estaba buscando controlar a nadie, ¿verdad? Hay gente que busca fama y popularidad, pero estos que buscan fama y popularidad se sirven ellos mismos, porque no van a tener ninguna recompensa, ¿verdad? Nuestra motivación es servir y hacer lo mejor para el Señor. De manera que estamos en un proceso de instruir. ¿Cuál es la motivación de cada una de estas personas con las que Santiago estaba batallando? No sé, pero ciertamente había muchos candidatos para poder enseñar y todos competían por saber quién era el más sabio, quién era el que tenía mejor discurso. Bien, vamos entonces a pasar, habiendo dado el preámbulo de lo que está pasando en esta iglesia, ¿verdad? Vamos entonces a pasar al versículo 3. Y el versículo 3 dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Y lo mismo debe pasar con la lengua, ¿verdad? Recuerden que cuando usted quiere, ustedes han tenido caballo. En mi casa habían caballos y cuando uno los quiere controlar, ¿qué uno le hace? Le pone la brida y los jala y ellos se quedan quietecitos, ¿verdad? Quietecitos. Es un animal fuerte de controlar que te puede matar con una patada. Ahí cae y te queda, ¿verdad? Y sin embargo, tú lo puedes controlar fácilmente poniéndole las bridas y alando la brida. Él nos da el ejemplo del bote. Es un barco inmenso, mas sin embargo ha sido hecho para que una persona controle el timón y el barco va hacia donde tú quieres, no está a la deriva, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos control de nuestra lengua,
tenemos control de nuestro ser si nosotros seguimos ese consejo o esos pasos que está dando aquí el hermano Santiago. Más sin embargo, dice, estamos en el versículo 4 o 5, ¿verdad? Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. La lengua puede dominar todo nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? De manera que una pequeña parte de nuestro cuerpo, como hablábamos, un miembro de nuestro cuerpo tan pequeño, tal vez uno de los más pequeños, ¿verdad? Y de los que no se ven, porque vamos a decir, la lengua nadie la ve a menos que tú no le saques la lengua a alguien. Es un cuerpo que no se ve, ¿verdad? Un miembro del cuerpo que no se ve. Es una pequeña parte del cuerpo, pero capaz de quemar un gran bosque. Tiene un mundo de maldad, ¿verdad? Tiene poder sobre nosotros de manera natural y poder sobre no solamente nosotros, sobre otras personas. Porque lo que nosotros decimos por la boca tiene poder, ¿verdad? Para alcanzar a otros. De manera que es un arma poderosa que tenemos en las manos, está en nuestro cuerpo y tenemos que pensar qué queremos hacer con ella. ¿Qué queremos hacer con ella? Y a veces nosotros decimos, ay, se me zafó, se lo dije, no me pude controlar, porque ciertamente vamos a ver que dice que nosotros no podemos controlar la lengua. Eso dice Santiago ahí, que no la podemos controlar. A veces nuestras emociones son tan fuertes que sencillamente seguimos hablando, ¿verdad? De manera que en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. De manera que si nosotros no resolvemos el problema, nosotros sencillamente vamos a estar pecando continuamente. Sencillamente, con un solo miembro de nuestro cuerpo, nosotros podemos caer en desgracia totalmente y estar tal vez, ¿verdad? Haciéndole daño. No nos hacemos daño a nosotros mismos, le estamos haciendo daño a nuestro prójimo, ¿verdad? Y dice en el versículo, dice, está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Porque una vez que nosotros decimos algo, no lo podemos tirar, ¿verdad? Coger para atrás. Lo que dijimos, dijimos. Lo que dijimos, dijimos. ¿Cómo usted excusa eso? ¿Cómo usted lo recoge? ¿Verdad? Pues ciertamente todos ofendemos, como decía el hermano al principio. El problema es que tenemos que ser sabios y saber, ¿verdad? Escoger nuestras palabras. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque no solamente no sabemos controlar la lengua, tampoco sabemos controlar nuestras emociones. Las emociones nuestras nos llevan a decir cosas que no debemos decir. Todas estas cosas pasan internamente. Y por eso es importante que lo que el Señor nos está diciendo es que aprendamos a transformar ¿qué? Nuestro interior. Lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros aprendemos a controlar nuestro ser interior a través del Espíritu de Dios, nosotros podemos entrar en un proceso de controlar nuestra lengua. Pero así cruditos como estamos, dice que nadie, ¿verdad?, tiene control sobre la lengua. Nadie. De manera que no resolvemos el problema del caballo metiéndolo en un establo. No lo resolvemos. Porque el caballo va a seguir relinchando y el caballo va a seguir pateando. Tú no controlas un caballo metiéndolo en una cueva. Pero nosotros tampoco controlamos la lengua callándonos la boca. Porque tú no estás ejerciendo dominio sobre el problema. Tú sencillamente te callaste. Pero en el momento en que vuelvas a hablar,
vas a volver a cometer el mismo pecado. Porque no has aprendido a tomar control, dominio propio. Es algo que nosotros aprendemos. Yo tengo una compañera de trabajo que she's really mean con los estudiantes. Y los estudiantes han ido a la, ¿cómo se llama? A la oficina a quejarse de ella. Y ella está llorando y dice, de ahora en adelante no les hablo más. Y digo, pues tú no estás resolviendo ningún problema. Porque tú eres una maestra, tienes que hablar. Lo que tú tienes que aprender es a no herir los sentimientos de otra persona. Tú no aprendes a no herir los sentimientos de otra persona dejando de hablar. Porque en algún momento vas a tener que hablar y en el momento en que hables vas a seguir hiriendo sentimientos. Tienes que hacer una introspección de tu problema y ver de dónde eso sale y aprender a controlar esto. Claro, ella no es cristiana y ella no entiende esto, pero eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? De manera que dice, estamos en el 7, dice, el hombre que es capaz de dominar toda clase de fieras, toda, de aves, de serpientes, de animales del mar, y los ha dominado. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad? El hombre en general, a dominar toda clase de fieras, pero nadie ha podido dominar la lengua. Nadie ha podido dominar la lengua. De manera que, si la lengua reina en nosotros, la pregunta es, ¿quién está en control? ¿La lengua o nosotros? ¿Quién está en control? Algunas personas no tienen sus manos puestas en las bridas y dicen todo lo que salga por su boca. Todo lo que salga. No tienen filtro, ¿verdad? Otros no tienen control sobre sus emociones. Cualquiera que sea la situación que te está impulsando a decir lo que no tienes que decir, hay que identificar cuál es el problema. Ya sea tu, ¿verdad?, vulnerabilidad interna, o sea tu lengua, o sean tus pensamientos que están mal sintonizados, porque se supone que nosotros estemos pensando en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre en esto pensar. O nuestros pensamientos o nuestras emociones están en mal sitio, ¿verdad? Y no estamos ejerciendo el dominio propio que viene de parte del Espíritu de Dios. Bien, dice que es capaz de destruir y de controlar. Déjame ver, es un mal que no se deja dominar, que está lleno de veneno mortal. Eso es una aseveración bien tremenda. Cuando yo leí eso en esta Biblia, yo dije, oh Dios mío, y la gente no lo sabe. Nosotros más o menos estamos instruidos en la palabra, pero los que están en la calle no saben que tienen un arma de veneno mortal dentro de su boca. De manera que lo que significa veneno mortal es que nosotros podemos matar a cualquiera con la lengua. A cualquiera, ¿verdad? Es capaz de destruir, de matar y de controlar, porque usamos la lengua para controlar gente. ¿Ustedes han visto esa gente que usa la lengua para controlar gente? La usan para intimidar y para controlar. Y ese no es el uso, ¿verdad?, adecuado que nosotros debemos de dar. Yo pensé, cuando yo leí este versículo, hermano, yo pensé en nuestros hijos. A veces nosotros queremos controlar a nuestros hijos, intimidándolos, hablándoles, metiéndoles miedo. Y esa no es la forma de nosotros instruirlos. Hay muchos padres que eso es lo que hacen. Y hay hijos que le tienen miedo a los padres, porque los padres abusan verbalmente y van más allá. Después que se cansan de usar la lengua para abusar los hijos, entonces los abusan físicamente, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo que añadir a esto o algo que comentar?
a lo que hemos dicho? Yo veo a todo el mundo callado y nadie dice nada. Ok, yo sigo. Yo pensé que cuando nosotros estamos criando hijos, nosotros no podemos criar controlando hijos, tenemos que criar disciplinándolos. Hay una diferencia grande entre controlar y disciplinar, porque nosotros disciplinamos para instruirlos, no para controlarlos, ni para intimidarlos. Nosotros tenemos que pensar en qué tipo de persona nosotros queremos sacar de ese niño o de esa niña. Yo quiero que piense por sí mismo, que aprenda las consecuencias de hacer bien o mal, que aprenda cuáles son las ventajas y las desventajas, que internalice esos valores. Pero cuando nosotros usamos la lengua erróneamente para controlarlo, la gente no va a responder a esos valores, va a responder al miedo. Yo observo a mis estudiantes en la clase y yo veo, hay chicos que los papás se creen que son joyas. Joyas, ellos tienen joyas por hijos. Y así lo escriben, ¿verdad? Pero los hijos cuando están en la escuela no son joyas. Ellos le dicen al papá y a la mamá una cosa, pero en la escuela dicen otra. Pero también observo a otros que tienen esos valores tan claros y esos niños son modelos, van por las reglas. Yo digo, ¿qué le dice este papá a este que lo controla? El chico habla de una manera específica cuando está con el papá, pero por acá sencillamente se está mofando de lo que el papá hace, y estos otros son tan respetuosos, tienen sus valores tan claros, son personas que han sido criadas con un modelo mental correcto, ¿verdad? Cuando hacemos eso y sabemos usar la lengua para disciplinar nuestros hijos son instruidos. Porque yo lo que veo es que estos niños aprendieron, internalizaron los valores, pero cuando nosotros usamos la lengua para controlar la conducta de nuestros hijos, no los estamos disciplinando, no los estamos instruyendo, por lo tanto ellos reaccionan al momento, pero cuando están fuera de nuestro control, ¿qué van a hacer? Todo lo que quieren hacer que no han podido hacer. Así somos nosotros a veces con el Señor. Si no somos instruidos y el Señor no nos disciplina, la disciplina dice que parece ser causa de gozo, pero al final dice que da fruto apacible de justicia, porque se supone que hayamos aprendido, hayamos sido instruidos. Si no aprendemos nada de la disciplina, entonces perdimos el tiempo. Dios no nos controla a nosotros, el Señor nos deja hacer lo que nosotros querramos, nosotros tenemos libre albedrío, pero sabemos que si nos ama en un momento nos va a disciplinar, y Él espera, como dice en Hebreo, que en un momento dado eso dé fruto. La pregunta es, ¿da fruto en nosotros? ¿Da fruto? Y yo pienso, ¿verdad?, en que eso se convierte, ese modelo de disciplina o de control sobre los hijos se convierte como en una cadena, porque lo mismo que me hicieron a mí es lo que yo voy a hacer. Esa es la manera en que yo aprendí a criar. Que aprendí a usar mi lengua para controlar, no para disciplinar. Y yo me creo que estoy disciplinando. Pero al final yo veo el fruto y yo digo, aquí hubo algo mal. Hubo algo mal. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, la manera correcta. A veces hablamos y ponemos a nuestros hijos, le decimos, no los animamos, ¿verdad? La manera de comunicarnos con ellos es de animarlos, apoyarlos, motivarlos, ¿verdad? Y dejarles saber que todo el mundo comete errores, pero que eso no es una excusa para cometer un error. ¿Me entiendes? Ahora los padres dicen, a todos le dicen, that's okay, that's okay. Well, it's okay, but it's not okay. Porque tenemos que aprender a que no todo está okay, porque a veces nos dejamos llevar por esa, ¿cómo se llama?, esa marea, y todo el mundo que yo tengo tantos estudiantes que dicen, es ok, it's ok, todo es ok,
aunque no es ok. Porque llega el momento en que tú tienes que aprender a decir, no, hay una meta y hay unos estándares que yo tengo que cumplir. No, yo no puedo estar cometiendo errores todo el tiempo. So, el hecho de que todos somos pecadores y cometemos errores no quiere decir que lo vamos a estar haciendo constantemente, ¿verdad? De manera que tenemos que saber cómo comunicar el ok ese, porque queremos excusarlo todo y no lo podemos excusar todo, porque Dios no lo excusa todo. Dios nos pone límites y Dios nos disciplina. Y nosotros tenemos que aprender a usar estas herramientas que Dios ha puesto en nuestra boca para aprender a utilizarlas tanto con nuestra familia como con nuestros semejantes, ¿verdad? De manera que se puede recibir bien lo que estamos diciendo y se puede recibir mal. A la gente que no le gusta que lo disciplinen, lo va a recibir mal. Y si tú no estás acostumbrado a que te disciplinen, tú lo vas a recibir bien mal. Pero si, ¿cómo se llama? Si acostumbramos a nuestros hijos a entender lo que es la disciplina, ¿verdad? Y a señalar cuáles son los parámetros, en un momento dado, ellos van a aprender a disciplinar sus hijos de la misma manera que nosotros los disciplinamos a ellos. Y ciertamente, cuando nos disciplinan, a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Como digo, en unas veces se va a recibir bien, en otras veces se va a recibir mal, pero hay muchas ocasiones en que todo depende cómo nosotros digamos las cosas, cómo las digamos, porque a veces decimos las cosas con la mejor intención y es la verdad, pero la manera en que las decimos, ¿verdad? Es lo que se recibe mal, lo que se recibe mal. Y a veces no es culpa de nosotros, ¿verdad? A veces es culpa del que está recibiendo el mensaje. Pero tenemos que ser sabios en cómo decir las cosas. Nosotros sabemos, las mujeres sabemos cómo comunicar las cosas a nuestros esposos, ¿verdad? Sabemos por qué decimos y cómo lo decimos. Y de esto que yo estoy hablando, de saber comunicarlo propiamente, adecuadamente. So, en ese sentido, nosotros tenemos que aprender a usar nuestra herramienta no para destruir, sino para edificar. Tenemos que ser sabios. Bien. So, esto tiene un efecto directo sobre el corazón del hombre. Recuerdan que Jesús dijo que de la abundancia del corazón abre la boca y no todo lo que, ¿cómo se llama? Entra a la boca, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Porque podemos herir los sentimientos de otras personas y a veces lo herimos y no lo sabemos, ¿verdad? Herimos los sentimientos y no lo sabemos. Pero a veces herimos y herimos conscientemente, muy conscientemente, y sabemos lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso es pecado, ¿verdad? Eso es pecado. Y no nos excusa el que, digamos, pues no sabía que te estaba hiriendo, ¿verdad? Pues no quiere decir que no ofendimos, pero ofendimos sin darnos cuenta, ¿verdad? Y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. De manera que lo que yo creo que estoy tratando de querer decir es que tenemos que saber cómo utilizar, ¿verdad? Nuestras palabras para edificar y no para destruir. Bien, yo voy a llevarlos a Proverbios 10. Si la computadora me lo permite, yo busqué todo esto y me preparé para que esto no me pasara, pero me pasa. Ok, yo tengo aquí Proverbios 10, 19 al 21 que dice, en las muchas palabras no falta pecado. El que habla mucho peca, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Mas el que refrena sus labios es prudente, es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos,
mas los necios mueren por falta de entendimiento. No tienen entendimiento de qué es lo que están diciendo, de cómo están ofendiendo, de cómo escoger sus palabras. No tienen entendimiento, no tienen conocimiento, ¿verdad? De manera que hay que ser precavido, es mejor ser prudente, no hay que hablar tanto, mejor es que uno se quede calladito, ¿verdad? Aunque dijimos que el quedarse callado no te ayuda a aprender a dominar tu lengua. Hay que ser prudente, esa es la palabra, y saber escoger las palabras, porque hay que saber ejercer control sobre lo que decimos, y la manera de saber ejercer control es ser prudente y escoger nuestras palabras, ¿verdad? Y así no vamos a ofender a nadie. En Proverbios 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Podemos matar a alguien o podemos vivificarlo, levantar su espíritu caído, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros hablemos y nos expresemos. Y levantemos a ese hermano en lugar de, ¿verdad? Sencillamente matar su espíritu y tirarlo al piso, al suelo. Bien, alguien que quiera añadir algo. Yo los veo muy pensativos. Ok, pasamos entonces al versículo 9. Dice, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios y a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Bien. Dice, de la misma boca no puede salir una bendición y una maldición. Porque dice que de un mismo manantial no puede brotar agua dulce y agua amarga. ¿Realmente eso puede ocurrir? Que broten dos tipos de agua diferentes de una misma fuente. Pues no, ¿verdad? Bendecimos a Dios y cuando salimos de la iglesia estamos maldiciendo al hombre o sencillamente hablando cosas que, ¿verdad? Murmurando, hablando mal del hermano, diciendo cosas que no tenemos que decir, ¿verdad? No somos prudentes. De manera que si nosotros hemos nacido de nuevo, no puede ser que nosotros hablemos dos idiomas diferentes. Tenemos que estar hablando un solo idioma. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Jesús. En la iglesia, los fariseos eran unos santos, pero cuando salían de la iglesia y cuando estaban en la calle, eran maquinadores, persiguiendo la maldad y maldiciendo a la gente y poniéndoles un yugo que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? De manera que si nosotros hemos nacido de nuevo, no es posible que haya bendición y haya maldición en nuestra boca. Que hablemos mal y que sencillamente al ratito estemos diciendo amén, gloria a Dios. Porque no glorificamos a Dios con esto. No lo glorificamos. Y Dios no se agrada de esto. De manera que Santiago está enfrentando situaciones difíciles en la iglesia y dice que si esto ocurre de continuo en la boca de los hermanos, porque hay gente que quiere ejercer liderato y tiene este tipo de comunicación, entonces, si esto está ocurriendo continuamente, no hay tal cosa como que el hermano ha nacido de nuevo. El hermano está en el carril equivocado, ¿verdad? Está
fuera de Cristo. No puede ser que tú estés continuamente bendiciendo y maldiciendo y que tú estés en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú estás hablando la verdad. Tú estás hablando lo correcto. Porque si tú continuamente estás trayendo palabras erróneas a tu boca, no puede ser que tú estés en Cristo, porque el Espíritu de Dios constriñe tu espíritu y el Espíritu de Dios te reprende y Dios te disciplina. Y si tú no estás escuchando la voz de Dios, entendiendo lo que Dios te está diciendo, tú no estás en Cristo. Porque para permanecer, para decir que estamos en Cristo, tiene que haber obediencia de nuestra parte. Bien, esto es lo que dice el hermano Santiago. Y dice en Mateo 12, 34 al 37, le voy a leer esto. Dice, generación de víboras. Jesús le está hablando a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay gente que sencillamente sabe hablar lo bueno delante de los que tienen que hablar lo bueno y cuando salen de ahí, el vocabulario es excelente. No hay quien lo escuche, ¿verdad? De manera que esto es lo que está pasando con los fariseos, que se están haciendo pasar los santos, ¿verdad? Y Jesús le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque aunque nosotros hablemos lo bueno para impresionar a la gente, el Señor conoce el corazón de nosotros. Y no estamos engañando a nadie, tal vez estamos engañando al hombre, pero en el tiempo, si somos cristianos de verdad, nos vamos a dar cuenta que ese hermano no está dando fruto y que realmente no podemos confiar en él, porque no es, ¿verdad? Verdaderamente una persona estable, no es una persona cristiana verdaderamente. De manera que no hay tal contradicción, no hay tal contradicción. Si hay una fuente que da dos tipos de agua, esa fuente da un tipo de agua. Lo único que sabemos es ¿cómo se llama? Excusar la gente somos nosotros. No, bendito es que el hermano, no. Tenemos que dar un solo tipo de agua. No hay tal contradicción. Aquí nos da otro ejemplo. Dice, así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada. Si la higuera, ¿verdad? No puede dar aceituna, por más que tú la rodees de aceituna, la higuera no va a dar aceituna. Tú puedes, ¿cómo se llama? Revestir el problema de muchas maneras. Si la higuera luce como que dio aceituna, pero lo que está dando es higo, no hay tal contradicción. Está dando higo, está pecando. No puede dar aceituna, hermano. Si estamos tratando de dar agua dulce y agua salada para lucir bien, el Señor sabe que lo que damos es agua salada o agua amarga. No estamos dando dos aguas porque no podemos dar dos aguas. Igual que la higuera no puede dar aceituna y la aceituna no puede dar higos. ¿Ok? Tenemos que dar una de las dos en lo que está diciendo la palabra. Y nosotros tenemos que, aunque nosotros lo querramos tapar, tenemos que escoger cuál es lo que vamos a dar. Si tú estás haciendo las dos cosas, el Señor sabe que solamente estás haciendo una, porque la que estás haciendo extra es ¿cómo se llama? Tapar tu apariencia, para no dar, no lucir mal ante la gente. No hay tal contradicción. O das agua salada o das agua dulce, o das higo o das aceituna. Es una de las dos.
y nosotros tenemos que escoger cuál es la que vamos a dar, cuál es el fruto que nosotros queremos dar. De manera que para hacer todo esto, sencillamente tenemos que nacer de lo alto. Y es de lo que la palabra nos está hablando constantemente, que no podemos etiquetarnos y vendernos como algo que no somos. Tenemos que nacer de nuevo. Esta es la única solución a todo esto, porque dice que nadie puede controlar la lengua. La única manera que nosotros podemos hacerlo es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros crecemos en dominio propio y aprendemos a ser sabios en el uso de nuestros miembros. No solamente la lengua, sino en el uso de todo nuestro cuerpo. Aquí, este hombre tiene un problema con todos los maestros de la iglesia que quieren lucir sabios, y él está hablando específicamente a este grupo, pero nos cae el sayo a todo el mundo, ¿verdad? Tenemos que aprender a que sencillamente, si nosotros queremos aprender a crecernos en estas dimensiones que nos está hablando la palabra, tenemos que estar seguros que le estamos alimentando esa pequeña criatura que Dios puso en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que esa pequeña criatura, que era un bebé, tiene que estar creciendo juntamente con nosotros para que estas cosas ocurran. Y eso es lo que se llama crecimiento espiritual. Eso es lo que debe estar ocurriendo, que nosotros estemos alimentando esa pequeña criatura que Dios puso en nosotros. Inicialmente vamos a cometer muchos errores, ciertamente, pero en el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver que hemos crecido en ciertas dimensiones. Y recuerden que no crecemos de la noche a la mañana. Ahora vamos a la última parte de este capítulo, donde nos habla de la verdadera sabiduría. ¿Y por qué nos habla de la verdadera sabiduría? Porque él tiene un montón de gente que se quiere hacer sabia en la iglesia y él está queriendo decirle, ok, ustedes quieren ser sabios. ¿Quién es sabio aquí? ¿Quién es sabio? ¿Quiénes son sabios? Tú dices que eres sabio, ok, pues tú me lo vas a probar de esta manera, ¿verdad? Y está hablando de la palabra sofos, que es un término judío que se refiere a maestro, escriba o rabino. De manera que dice, si entre ustedes hay algunos sabios, y he entendido que parece que había muchos, que lo demuestre con su buena conducta. Si tú estás hablando babosería, no hay mucha sabiduría y tú no tienes mucho que compartir, ¿verdad? Porque si tú quieres compartir algo, comparte algo que valga la pena, que tú edifiques al cuerpo y que tú puedas ser un ejemplo a los hermanos. En la primera parte él les habla de cómo deben hablar. En la segunda les explica cómo deben vivir, Y le dice que lo demuestres con tu buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Tú tienes mucha sabiduría, tú quieres ser maestro de todo el mundo, pues enséñanos cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos vivir. Muéstralo con tu conducta, pero no te vayas por ahí a decir que tú eres un maestro y que tú eres un líder y que tu conducta deja mucho que decir de lo que tú quieres hacer. Dice 14, pero si ustedes dejan la envidia, hablamos al principio de cuál era, ¿verdad? La motivación que los llevaba a querer ser maestros y líderes en la iglesia. Dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Parece que había una competencia entre los líderes, ¿verdad? Y ellos no están sencillamente viviendo lo que dicen. Hay tantos sabios, pero ninguno, ¿verdad? Ninguno está dando ejemplo de buena conducta y se están llevando por la envidia y lo que dicen los unos de los otros y la rivalidad. Y todo el mundo quiere ser mejor que todo el mundo y todo el mundo quiere ser el líder que influencia más gente, pero ninguno de ellos vale la pena. Dice,
porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, la sabiduría de la que ellos están hablando, sino que es sabiduría de este mundo, es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Dice, de donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Santiago en realidad lo que les está revelando es, si en esta iglesia hay envidia, hay ¿cómo se llama? Rivalidad, y están hablando los unos de los otros, no hay tal cosa como sabiduría entre ustedes, hermanos. Aquí lo que hay es un montón de sabiduría mundana, ¿verdad? Que te da la mente humana, y sencillamente hay toda clase de maldad. Toda clase de maldad. Y ustedes se están hiriendo unos a otros porque de la abundancia del corazón habla la boca. De manera dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, son bondadosos y dóciles. Compara eso con la rivalidad, ¿verdad? Con el orgullo que tienen, ¿verdad? Con la envidia, que están sencillamente siendo amargados en su corazón y haciendo cosas por sencillamente darle por la cabeza a los otros hermanos. Además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros. Me encanta lo de la imparcialidad, ¿verdad? La imparcialidad. Porque qué mucho nosotros apoyamos a nuestros amigos. Y a veces cuando cometemos errores, no les decimos a los hermanos, están mal, ¿verdad? Está mal hecho. Aunque sean nuestros panas, le seguimos la corriente y tenemos que aprender a ser compasivos, imparciales y sinceros. Y dice que nos hablemos la verdad los unos a los otros, ¿verdad? Y dice, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Si usted siembra en aflicción y si usted siembra en luchas, en peleas y en rivalidades, usted no va a cosechar fruto de justicia. Usted va a cosechar fruto de la carne. De manera que eso es lo que está pasando en esa iglesia. Y por eso le está hablando de que si tú eres sabio, aprende a ser sabio de verdad. Aprende a usar la sabiduría. Aquí no es otra cosa que el conocimiento que tú tienes, que tú dices que tú tienes aplicado a la vida. Porque el conocimiento que tú puedas atesorar aquí, si tú le hablas a la gente y le das un discurso, ¿verdad? Pero no sabes aplicarla a tu vida, no edifica para nada. Para nada edifica. De manera que la sabiduría y la comprensión y la aplicación de ese conocimiento es lo que realmente te hace sabio. Son cualidades internas, no son externas, y se ven en el tiempo. En el tiempo uno sabe quién está dando fruto y quién no da frutos. Y ese es el capítulo número 3. ¿Alguien que quiera compartir algo sobre la sabiduría, sus experiencias, la aplicación de todo lo que han aprendido? Tenemos que ser sabios, entendidos. Carmen, yo quiero comentar algo rapidito. Lo que yo estoy viendo a través de esta lección es que nosotros tenemos que ser cristianos de una sola pieza y que tenemos que ser transparentes, no estar actuando de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar, porque entonces cuando yo estoy con mis hermanos de la iglesia, yo voy a ser cristiana y voy a obedecer a Dios, pero cuando estoy en el mundo, que con los seculares o personas que no conocen al Señor, entonces yo me comporto de otra manera, no demostrando el amor de Cristo a quienes más se lo tengo que demostrar, ¿verdad? Que son a los que no conocen a Dios. No estoy siendo fiel al Señor, primero, y segundo, yo considero que estoy siendo peor porque sabiendo hacer el bien, sigo haciendo lo que es incorrecto. Y si nosotros como cristianos hemos decidido agradar a Dios,
y obedecer a Dios, nos tenemos que enfocar en eso y no solamente hacerlo con nuestros hermanos cristianos, sino con todas las personas que nos rodean, en nuestro trabajo, en todas partes. Y otra cosa también es que muchas veces nosotros somos de una forma con las demás personas y con la familia de nosotros en nuestro hogar, porque es donde más tenemos confianza, no damos el mejor testimonio que debemos dar. Y como dije al principio, nosotros tenemos que ser de una sola pieza en todos los lugares donde estemos, porque el que nos tiene que ver nos está viendo en donde quiera que nosotros estemos. De él no nos podemos ocultar. Y si le amamos a él y hemos decidido obedecerlo, pues con más razón. Nada, eso era lo que quería comentar. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. No solamente con la boca, ¿verdad? Tenemos que ser con nuestras acciones, con todo nuestro ser, que sencillamente seamos de una sola pieza, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque si vamos a nuestro trabajo, queremos como complacer la gente, ¿verdad? No podemos complacer la gente, tenemos que complacer al Señor. Queremos lucir bien ante otras personas haciendo lo que realmente no somos. Tenemos que mantenernos en Cristo. Vilma, ¿tú querías decir algo? Yo vi que se prendió tu... Dios le bendiga. Amén. Nada, en la línea de refrenar nuestra lengua, todos luchamos con eso, cada día. Cada día, porque pues todos los días estamos interactuando con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, y pues cada uno tiene sus actitudes y sus cosas, y es interesante porque pues uno tiene que refrenar a veces la lengua, pero uno, lo que a esta altura de mi vida me ha ayudado es que una de mis oraciones siempre le digo al Señor que me calle cuando me tenga que callar y refrene mi lengua, porque a veces con las fuerzas de uno no puede, pero las del Espíritu Santo te da discernimiento cuando tú tienes que callar. Y como explicaste, Carmen, también pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras correctas para decir la verdad, porque también no nos podemos callar ante cosas que están incorrectas o injusticias, ¿verdad? Pero saber cómo expresarnos, ¿verdad? Cómo decir las cosas correctamente, que no suenen de una forma defensiva o ofensiva hacia la otra persona. Pero todo es discernimiento y dirección, pidiendo esa sabiduría. Dice que pues, el que quiera sabiduría, ¿verdad? Que la pida. Es pidiendo esa sabiduría de Dios, porque es una batalla constante, porque tal vez hoy pues pasé la prueba, ¿verdad? Pero ya mañana viene otra. Amén. Y a veces nos colgamos. Sí. Porque me ha pasado. A veces me he colgado y después me voy de rodilla y digo, perdón, Señor, porque me colgué. No lo pasé, perdóname. Debí de actuar de esta forma y no lo hice. Me dejé llevar por las emociones, me dejé llevar tal vez por muchos factores que a veces uno se deja llevar, que no debería ser así, ¿verdad? Pero es una lucha, es una batalla con tu carne. Pero pidiendo pues, siempre esa cobertura al Espíritu Santo y ese discernimiento, no salir de tu casa sin esa cobertura, sin esa armadura. Amén. Amén. De la batalla de hoy, a veces, sí, Carlos, aprendemos en la próxima, pero a veces, como dice Vilma, nos colgamos. Pero en el tiempo aprendemos de cada una de esas experiencias, ¿verdad? Y como ella decía, es importante no callar, es importante aprender a hablar, porque si callamos, no aprendemos a hablar. Esa es la diferencia. Y Dios nos ha dado las herramientas para poder ejercer control sobre esta situación. Y recuerden que dijimos al principio que decía que no es que no vamos a ser tentados.
pero vamos a resistir la tentación y vamos a aprender a hacer las cosas correctamente. Tenemos que aprender a decir la verdad y aprender a ser justos cuando las ocasiones ocurren y no callarnos, pero saber decir las cosas adecuadamente. Y a veces pecamos en eso, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por las emociones o a veces sencillamente no sabemos qué decir y decimos a veces necedades. Sí, Carlos. No, lo único que iba a decir, pastora, es que también, y esto yo creo que le pasa a muchos cristianos según van madurando en las escrituras, que también a veces interpretamos las escrituras a la conveniencia de nuestro estado espiritual para justificar las acciones, comentarios o cosas que hacemos, pensando que lo estamos haciendo en el nombre de Cristo, cuando realmente lo que estamos es ofendiéndolo. Y eso, como usted tocó el tema al principio un poquito de educación, que tenemos que realmente escudriñar la palabra y buscar realmente qué es lo que Él nos está pidiendo de nosotros para poder hacerlo, no simplemente asumir que entendemos y seguir por ahí. Ya. Nos justificamos mucho nuestras acciones, ¿verdad? Bien. Recuerden que nosotros hablamos para disciplinar, no para controlar. Jesús nunca nos controló, nos disciplinó, nos instruyó, porque cuando nos disciplinan, instruimos. Y lo importante es que nosotros podamos comunicar que está mal y que la gente internalice esos valores. Si no los internalizan, hermano, no vamos a sembrar valores en esta generación. ¿Ok? Tenemos que aprender a comunicar el mensaje adecuadamente. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Sí, Ruth. Sí, hermana, a mí me gustaría compartir el primer versículo donde dice que, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Uh-huh. Muchas veces juzgamos a las personas porque la lengua así es bien rápida y parece que es un látigo que trata la manera de siempre medir a los demás, pero como decía Vilma, me gustó mucho lo que ella dice, que a veces nosotros superamos en este día algo, ¿verdad? Logramos con la ayuda de Dios superar algo, el otro día caemos y ahí vamos. Esta es una lucha de todos los días. Y si alguien dice que puede refrenar su lengua, dice la misma palabra de Dios aquí en Santiago, varón perfecto es y no lo hay. So, ¿qué nos corresponde a nosotros? Interceder, orar los unos por los otros y antes de criticar a alguien, medirnos a nosotros mismos si realmente estamos haciendo lo perfecto y agradable delante de Dios y orar por aquel que está luchando, ayudarlo, ¿verdad? Para que juntos podamos lograr vencer aquello que no podemos. Y es tan bonita la palabra del Señor porque nos exhorta, pero al mismo tiempo nos da ánimo para que sigamos haciendo lo mejor, lo agradable adelante de Dios. Así que eso es lo que más me gustó, porque dice que conociendo la palabra, hermano, y hacemos a veces con la lengua, en vez de ayudar al que está caído, le caemos, nos burlamos, nos reímos de ellos, como si nosotros fuéramos tan perfectos, y eso no ayuda a nuestro hermano. Lo que le ayuda es decirle, se puede, fallaste esa hora, pero vamos a luchar, vamos a orar juntos y mañana lo vamos a lograr. Yo creo que esto edifica más a la iglesia y al cuerpo de Cristo que hacer lo contrario. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues ciertamente, recuerden que tenemos que aprender a hablar, eso es todo. Hoy hemos aprendido y Dios nos ha hecho conscientes de que tenemos un arma de veneno mortal en nuestro cuerpo. Eso es tremendo. Usted tiene un arma de veneno mortal en su cuerpo y si usted no lo sabe usar, Dios va a pedir cuenta de usted. Y lo que está diciendo el Señor es, tienes eso ahí y lo necesitas porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero Él nos ha dado las herramientas para poder controlarlo. Sin Él no podemos. Pero lo que dice es que Él ha puesto de su espíritu en nosotros para que podamos ejercer dominio propio sobre esa situación. Y nos ha dado y si nos falta sabiduría, que la pidamos. Porque tenemos solución al problema. Nos está advirtiendo, pero también nos da ¿qué? La salida. Nos da la salida, de manera que no hay excusa. Es cuestión de que cada uno de nosotros aplique la palabra
y aplica el conocimiento, ¿verdad? La sabiduría llega de esa manera. El conocimiento aplicado nos da la sabiduría para manejar la situación. Así es que con eso les dejo, si alguien no tiene nada más que añadir. Y voy a pedirle a María que nos despida en oración. ¿Alguien por aquí está? ¿Alguien más quería decir algo? No. Belice, ¿Perdón? y Belice, pastora. Ah, Ibeli, ¿tú querías decir algo antes de despedirnos? Ay, que dice la palabra de Dios que la base de la sabiduría, la fuente de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Cuando tiene temor, cuando uno le tiene temor a algo, eso nos ayuda a refrenarnos. Siempre el ser humano tiene que tener temor a algo, o si le tiene temor a Dios, le tiene temor a un papá o a la mamá, que ahorita usted estaba diciendo que al hijo no se le impone, no sé, ¿cómo fue que la palabra usted utilizó? No, yo estoy diciendo que no podemos usar nuestras palabras para controlar, sino para educar, para controlar. Es que todo eso va junto, pastora. No sé, al menos con el niño, porque instruye al niño y de grande no se apartará de buen camino. Sino, si usted lo dirige y él no obedece, dice, utiliza la vara, que no llorará lágrimas de sangre. También le dice que si usted ama a su hijo, la vara tiene que bajarse hacia su lomo. Porque si usted no lo hace, entonces el día de mañana será usted el que llore. Eso se llama disciplina. Eso tiene su cosa, su asunto. Eso de hablar con relación a controlar a los hijos, el disciplinar, la otra palabra usted aplicó, como que van de la mano, porque es que el niño no sabe el norte para dónde va, aunque hoy en día al niño se le da mucho albedrío, porque ahora mismo los niños son los que están gobernando la casa. Lo que dice el niño, eso es, en la mayoría de la casa, no todas. Pero es lamentable que se esté aplicando eso, porque eso no es bíblico. El niño no sabe lo que hace. El niño debe disciplinarse. Con el permiso, yo te voy a explicar un momentito lo que yo dije. Lo que yo dije fue que nosotros tenemos que aprender a usar nuestras palabras para instruir. Si nosotros disciplinamos adecuadamente, nosotros instruimos. En el tiempo, el niño aprende, internaliza los valores, pero si tú no instruyes, si tú no aprendes a disciplinar correctamente, solamente los vas a intimidar para controlarlos. Entonces no hay aprendizaje y vas a tener que estar controlando todo el tiempo. Cuando ese niño llegue a su mayoría de edad, no tiene valores porque estuvo controlado y ahora está fuera de control, porque ahora no tiene que seguir en ese miedo porque no sencillamente está bajo el yugo de un adulto. Dios nos disciplina y nosotros respondemos a la disciplina de Dios porque nosotros aprendemos la palabra de Dios y el Señor nos está enseñando lo que es correcto de lo que es incorrecto, pero si nosotros no aprendemos a disciplinar correctamente, solamente estamos controlando, no estamos instruyendo. Llega un momento en que ese niño no tiene valores y va a estar fuera de control. Entonces nosotros no hicimos nuestro trabajo. De eso es que yo estoy hablando. Y muchos de nosotros caemos en ese error. Hay padres que sencillamente lo único que hacen es controlar, pero esos niños nunca aprendieron los valores o sencillamente estuvieron tan asediados por el control que llegan a no querer saber lo que nosotros le tratamos de comunicar. Y llega un momento en que sencillamente no sirven, no le sirven al Señor porque no quieren saber del evangelio ni de nada de lo que nosotros dijimos. Pasa un tiempo, tal vez regresen, pero no siempre somos efectivos en eso.
Y es la manera en que nosotros a veces actuamos con ellos y hacemos las cosas. Yo no estoy diciendo que no hay que disciplinar, al contrario, todo lo contrario. Lo que dije fue que tenemos que disciplinar, pero que tenemos que saber hacerlo. Y el que disciplina debe tener fruto, porque la palabra dice que cuando disciplinamos, de momento no es causa de gozo, pero que al final da fruto apacible de justicia. ¿Por qué? Porque esa persona aprendió, internalizó los valores. Esa es la diferencia. ¿Ok? Lo que pasa, pastora, es que nosotros los adultos tenemos que educar con ejemplo. Porque Claro. de usted decir haga y no hacerlo uno es un lío. Pero en verdad es muy complejo ese asunto porque todos vemos respuestas un poco extrañas en la vida. Pastores que sus hijos ninguno sirven, delincuentes que sus hijos son seguidores de Dios. Eso es, yo diría que hay que encomendarse a Dios y que sea la voluntad de Él que decida. Sin juzgar, ni criticar, ni hacer nada de eso. Tenemos que ser sabios. Todo muy complejo y además usted sabe que el medio también educa y el medio está muy, pero muy, muy contaminado. Yeah. Es difícil. Aunque algo queda, como dice usted, algo queda. Queda. Es difícil criar a nuestros instruye hijos. Muy, muy difícil. Yeah. Muy difícil. Pero estuvo nos da muy sabiduría para hacerlo. el tema. ¿Ah? Amén. Estuvo muy interesante el tema. Es saber usar nuestra comunicación, ¿verdad? Así es que el Señor que nos dé sabiduría y que oremos cuando tengamos que hacerlo para que el Señor nos ilumine y podamos hacerlo. Y sea bien recibido. Ok. Gracias, feliz. Dios te bendiga. Gracias, pastor. María, nos lleva en oración. Amén. La recibo en nombre de Jesús. Que se le había olvidado. ¿Ah? Amén. Pensé que se le había olvidado que me mandó a orar. No. Oremos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Señor, gracias, Padre amado, por tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Padre, por este estudio, Señor, mi Dios. Padre, en esta noche, mi Dios, yo te pido, Señor, que podamos poner en aplicación, mi Dios, esa palabra, Señor. Padre, que podamos venir ante ti antes de abrir nuestra boca, Señor, mi Dios, y con sabiduría y discernimiento poder hablar, Señor. Gracias, mi Dios. En esta noche yo te pido, mi Dios, que nos cuides y que podamos estar tranquilos y que podamos dormir en paz, mi Dios. Gracias por la pastora, Señor, y gracias, Padre amado, por el pastor y por todas las personas que se conectaron en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Que tengan una buena semana. Bendiciones de lo alto a todos y a todas. Dios les bendiga a todos. Amén, igual. Dios los bendiga, Carmen Tere, bendiciones. Amén. Seguimos orando por el pastor y toda la familia. Ok, amén. Gracias, pastora. Amén. Bye bye. Bye bye. Nos vemos el domingo. Amén. Amén. El jueves también. ¿Sí? ¿Oh, sí? Sí, el jueves también. Amén. Bendiciones a todos. Bye. Amén.